Buenas noches con Miguel Noche, esto es Inventos 21. Hoy vamos a repasar una cuestión sobre un dispositivo y sobre cómo vosotros mismos habéis mejorado ese dispositivo novedoso que se podría implantar de aquí a no demasiado. Vamos a verlo. Inventos 21 con Miguel Noche. Bueno, pues dicho dispositivo al que me refería es el que traté en el último programa del canal principal relacionado con esas carreteras que van a cargar los coches eléctricos. Y bueno, pues digamos que vosotros habéis resuelto una cuestión que a mí me preocupaba respecto a lo viable por la cuestión de pérdidas que podría tener el dispositivo. Y entonces digamos que vosotros mismos lo habéis resuelto. Digo vosotros mismos porque estoy convencido de que casi todos los que estéis aquí en este canal de inventos, seguramente la mayoría estáis o venís del canal principal. No obstante, recordemos, para el que no haya visto el programa, que se trataba de un dispositivo que consiste en carreteras de carga, carreteras que van a cargar el vehículo eléctrico. Y lo harán con una serie de bobinas inductoras, una serie de ellas, de forma cíclica, el coche pasará por encima de ellas y en los bajos del coche llevaremos una bobina inducida que irá recogiendo carga de todas esas bobinas. Y no solamente la carga, sino que también se va a contemplar que el propio vehículo pueda tener su propia autonomía, o sea, el propio consumo del motor, pues también vaya a salir de esa carga de la propia carretera. Esa era la cuestión. Y entonces al final, pues yo dejaba algo en el aire, dejaba una preocupación que tengo yo al respecto de este sistema, y es que seguramente le acompañen pérdidas, porque para mí todo lo que sea transferencia inalámbrica de energía, desde luego tiene que haber pérdidas. Entonces ahí es donde yo en el programa que os menciono, pues ahí tenía yo mis dudas respecto a la distancia. ¿Cuánta distancia final habrá entre bobina y bobina? Porque no tenemos que olvidar que el vehículo pues requiere de una altura mínima, ¿no? Porque los coches bajitos, recordemos que ya los deportivos y bueno, pues los deportivos son los más bajos que suele haber, dan problemas a la hora de entrar o de salir, mejor dicho, de un garaje, de salir de una rampa. Muchos de ellos tocan bajos en la salida, como haya un escaloncito, un adoquín, lo que sea. Luego hay carreteras que, bueno, más que carreteras son camino de cabras y lo mismo, nos encontramos con que hay una piedra y un no sé qué. Entonces lo suyo es que siempre haya pues un mínimo de altura, de 10 centímetros para arriba, vamos a decir, ¿no? 20, 30, yo qué sé. Y entonces pues ahí estaba la cuestión, 20 o 30 centímetros quizá sí sea suficiente distancia como para preocuparnos por esas pérdidas. Pero ojo, estamos diciendo 20 o 30 centímetros al pavimento. Pero es que resulta que la bobina no está a ras de pavimento, sino que ese pavimento está formado por distintas capas. Y bueno, el caso es que viendo comentarios de este programa pude ver cómo una cuestión que a mí me preocupaba y al final acababais resolviéndola. Y entonces me ha gustado tocar el tema aquí, pues para que veáis cómo vamos formando un equipo que al final resuelve cosas, que al final puede perfeccionar cosas. Y oye, la verdad, como decía alguien en un comentario también, pues algún que otro director de I+D de alguna empresa a lo mejor le gustaría encontrarse con este canal y utilizaros para este tipo de desarrollos, porque a fin de cuentas esto es lo que se trata, y es que muchas mentes piensan mejor que una, siempre que lo hagan en sinergia. Bueno, pues la cuestión es que dejasteis varias soluciones y me gustaría plantearlas aquí porque me han parecido muy interesantes, llegando sobre todo a una final que me ha parecido buena. Me ha parecido buena y me ha parecido que resolvía. Bueno, pues vamos a empezar por las malas o por las que menos me gustaron. Alguno de vosotros decía que para minimizar la distancia, pues podíamos poner el bobinado en las ruedas. De esa forma, como las ruedas están pegados al pavimento, pues según vamos rodando, vamos a ir cargando con la menor distancia, es decir, con la menor pérdida. No estaría mal si no fuera porque las bobinas resonantes deben estar enfrentadas, y enfrentado es enfrentado. Si lo ponemos así, ya no lo estamos enfrentando, con lo cual no va a haber una transferencia, o lo que es lo mismo, la inducida no va a recoger. Así que no nos vale. El invento de las ruedas no nos vale a menos que volquemos el coche 90 grados
y lo pongamos a circular sobre las puertas. Así que cerrada la cuestión de los bobinados a las ruedas. Vale, pues luego me encontré con otra solución que andaba a medio camino de ser válida, incluso resultaba válida, pero con algún pero. Y consistía en la suspensión variable del vehículo. Como había vehículos ya que, bueno, desde los años 70 Citroën venía incorporando una suspensión variable en altura y, bueno, pues evidentemente si yo bajo el vehículo, si yo bajo el coche, al entrar en estas carreteras, pues estoy acercando la bobina al suelo, al pavimento. Vale, es una solución que, como digo, tiene algún pero. Y para mí, para mi gusto, el pero es que, claro, ya nos estamos condicionando a que si el fabricante pues ha diseñado un vehículo, ha diseñado un coche donde quiere ponerle determinada suspensión, resulta que no puede ser, que tiene que ser la suspensión variable. Y entonces ya pues nos vemos supeditados a que tengan todos que llevar ese tipo de suspensión. Y entonces ya no queda a elección del fabricante la suspensión que mejor viera para el vehículo. Y luego pues a lo mejor también encarece, ¿no?, el hecho de que tengamos que ir a ese tipo de suspensión. Bueno, en cualquier caso limita las posibilidades del fabricante y sobre todo, claro, teniendo una solución que resuelve mejor aún, pues oye, ¿para qué nos vamos a quedar con la suspensión si resulta que tenemos una mejor? Y es la bobina variable en altura. Entonces, cuando llegamos a una carretera de carga, directamente vamos a poner incluso un sistema de baliza. Cuando entramos en la carretera, pues un emisor se comunica con el vehículo, entra en carretera de carga. Y directamente, pues la bobina baja. O sea, un sistema basculante de bobina, simplemente de bobina. Entonces el vehículo se queda como está, con la suspensión natural que el propio fabricante le haya querido dar, y lo que bajamos es la bobina para enfrentarla. Se supone que estas carreteras deberán estar perfectamente pavimentadas para que vaya lo más liso posible y para que de esta forma podamos bajar lo máximo esa bobina. Bueno, pues de todas estas soluciones es la que más me ha gustado. Ahora bien, ¿resolvería esto al 100% el problema? Pues yo diría que al 100% no, porque nos encontramos con lo que también nos ha matizado alguno de vosotros, y es que resulta que en el pavimento no solamente nos vamos a encontrar asfalto, sino que debajo del asfalto nos encontramos varias capas más que son necesarias para determinado tipo de cosas, para que el asfalto no rompa, para que haya un punto de dilatación que tienen que tener las carreteras, etcétera, etcétera. O sea que entre asfalto y todo lo que va por debajo, todo ese pavimento, nos vamos a encontrar un multicapa que al final, oye, pues van a ser unos centímetros muy ricos ahí, ¿no? Pueden ser, pues no lo sé, pero a mí me parece que de 5 centímetros no va a bajar la cosa y de ahí para arriba. Entonces, claro, ya pues si tenemos que 5, 6, 8 centímetros de pavimento, no lo sé, vamos a decir por ahí, entre 5 y 8 centímetros. Más luego los propios centímetros que la bobina va a tener de distancia con el pavimento, porque nunca va a ir rozando el pavimento, siempre irá pues a otros 5 centímetros, vamos a decir. Ponerlo más cerca sería arriesgarnos de que siempre va a haber una piedra, siempre va a haber algo, y entonces no podemos arriesgarnos tanto. Por lo tanto, entre esos, vamos a decir, 5 centímetros que pudiera haber entre bobina y pavimento, y luego espesor de pavimento, multicapa, como hemos dicho, pues yo creo que la cosa no va a bajar nunca de 12, 14, 15 centímetros reales entre bobina y bobina. Luego yo además planteaba la cuestión del efecto pantalla, y es que todo este multicapa, asfalto y todo lo demás, pues no deja de ser un elemento que se está interponiendo en la comunicación inalámbrica. Alguno de vosotros me decía que no había ningún problema, que la comunicación existía perfectamente. Y desde luego que existe, claro que existe. Ya sabemos que un campo electromagnético atraviesa una capa de varios centímetros de materiales normales, pero aquí no se trata de atravesar. Aquí se trata de que los elementos opacos, o mejor dicho, los elementos masivos, van a hacer su pantalla. Y entonces, para que la comunicación sea buena, pues ahí tendremos que aumentar potencia o resignarnos a las pérdidas que tiene que haber. Alguno de vosotros me daba razonamientos que si dependía de que el material tenía que ser ferromagnético o no, que si era ferromagnético no habría pérdidas.
Yo pienso que aquí cualquier elemento material que vayamos a interponer en lo que sería la comunicación básica, que sería bobina-bobina-aire, la comunicación interbobinas y con el aire por medio, yo creo que todo lo que no sea aire, cualquier elemento que vayamos a meter, siempre nos va a atenuar la comunicación. Eso es lo que yo pienso. Sé que por aquí tenemos mucho ingeniero y la verdad es que lo voy a dejar en el aire porque muchos de vosotros sabéis más que yo del tema. Entonces lo voy a dejar en el aire. Esa es mi opinión. Yo pienso que la comunicación óptima para la transferencia energética entre bobinas va a ser con aire simplemente por medio. Y cualquier elemento material que interpongamos atenuará dicha comunicación. Esto es lo que os planteo y lo que os invito a que me digáis si estáis de acuerdo conmigo o si realmente puede existir un material que interponiéndolo entre bobina y bobina vaya a mejorar la comunicación. Ahí lo dejo, a ver si fuera posible. Yo lo que expongo es que la comunicación bobina-bobina-aire es la más óptima y a partir de ahí cualquier elemento que interpongamos, elemento material, atenuará la comunicación. Te invito a dejar tu opinión al respecto. También te invito a dejar un like, ¿por qué no? A ver si somos capaces de hacer subir esto a donde tiene que estar. Y decirte también que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.